Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso a la escuela sabática. En este precioso día nos encontramos con una persona muy importante en nuestra iglesia. Es el pastor Leonel Preciado, director de jóvenes de la Unión Colombiana. Pastor, bienvenido. Pastor Ángel, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes, estudiando la palabra del Señor, saludándolos y participando de este importante programa. Un gusto estar con ustedes. De antemano, tenemos al pastor Leonel Preciado acá porque está en pos del gran campamento nacional Levántate y Construye, que estamos a punto de cerrar inscripciones, 13 de septiembre. Sí, todavía nos queda una semanita, así que los que hacen falta, por favor, es un evento nacional, no se lo puede perder, y ya que la puerta de la gracia está abierta, los esperamos. Lección número 10 para el 7 de septiembre, titulado Los últimos días. Y como es costumbre, pastor, en nuestro programa, antes de abrir las Sagradas Escrituras, pedimos al Espíritu Santo que nos pueda dar discernimiento. ¿Qué tal, pastor, si tiene el privilegio? Claro que sí, muchas gracias. Allí en sus casas, donde están participando con nosotros de la palabra del Señor, les invitamos a que puedan inclinar su rostro en señal de adoración al Señor y respeto, y podamos pedir su bendición. Oremos. Amado y buen Padre, alabamos tu nombre en esta hora, cuando nos permite reunirnos como hijos tuyos para estudiar tu santa palabra. Permite que el conocimiento de la lección de esta semana sea de bendición para cada uno de nosotros, pueda fortalecer nuestra fe y nuestro ánimo para seguir luchando, Señor, en el camino de la vida cristiana hasta que podamos llegar al reino de los cielos. Bendícenos aquí en la exposición de tu santa palabra y bendice a cada uno de nuestros amigos, hermanos y oyentes que van a participar de ella. Lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Durante esta semana, mis apreciados hermanos y amigos, estaremos centrando nuestro estudio en Marcos capítulo 13. Pastor, Marcos capítulo 13 es conocido como un capítulo escatológico, que nos habla acerca de las señales de los tiempos, un mapa, una línea de tiempo acerca de los sucesos que han de acontecer al pueblo de Dios. Y esto es importante por tres situaciones, pastor. Uno, porque nos da la seguridad de que Dios está al control del tiempo, de la historia, de los eventos, del mundo. Segundo, porque Dios está interesado en que sus hijos, su pueblo, su iglesia, conozca dichos eventos. Con un propósito, por supuesto, pastor, de que estemos prestos a percibirlos. Pero antes de introducirnos en el capítulo 13, el Señor Jesús estaba en el templo. Y tal vez era su última visita al templo. Y en el capítulo 12, finalizando el capítulo 12, el Señor Jesús quiere darle una última lección a sus discípulos que tiene que ver con dadivosidad, con mayordomía, con entrega, con sacrificio. Y lo hace a través de un ejemplo, ¿cierto? Visualiza a una mujer que deposita una ofrenda. Bien interesante esta ofrenda, pastor. Háblenos un poco de ella. Claro que sí, pastor y apreciados amigos. Esta historia está allí en el libro de San Marcos capítulo 12, después del versículo 41. Y creo que todos conocemos esta historia porque siempre nos la han contado o han dado un marco general de lo que ocurrió aquel día, estando Jesús sentado allí muy cerca del lugar donde depositaban las ofrendas. Tal vez Jesús estaba allí a la expectativa, observando a cada uno de los que venían para entregar lo mejor de sus vidas y de sus corazones a través de las ofrendas. Y la Sagrada Escritura dice que delante del arca estaba allí y que el pueblo venía para colocar y echar el dinero en el arca. Pero hay dos asuntos que marca este capítulo. Uno dice que habían muchos ricos que venían y echaban mucho, ¿cierto? Pero que también había venido una viuda, una mujer pobre, para colocar lo mejor que ella tenía y dejarlo allí como ofrenda, de acuerdo a su costumbre y de acuerdo a su fe, al conocimiento que ella había aprendido como mujer. Cuán importante, pastor, es la fe, el conocimiento. Eso es lo que nos motiva a actuar. Eso fue lo que motivó a actuar esta mujer y a entregar todo lo que tenía. Es muy fácil a veces dar porque tenemos mucho. No nos duele, nos sobra. Pero cuán interesante es cuando hay tantas limitaciones y estamos dispuestos a dar, porque la fe y la relación con Dios
nos motiva a hacerlo. Así que, apreciados amigos, de la abundancia podemos dar mucho, o muchos pueden dar porque tienen abundancia, pero cuán difícil es dar cuando hay pobreza. Sin embargo, este es el marco de una mujer que viene a dar todo lo que tenía siendo muy pobre. Y eso es lo que Jesús estaba observando allí, en medio de la situación y del templo. Importante resaltar dos cosas. Uno, ha sido colocado en nuestras manos una profunda lección acerca de la administración de los recursos. Dios nos llena, nos capacita, pastor, de recursos. A veces en nuestro corazón egoísta es, oh, Dios me ha bendecido, pero solamente pienso en mí. Pienso en que debo tener más de lo que tengo. Dios da recursos a muchas personas para que nosotros demos. Esas son las acciones que deben de motivar a un cristiano. Pero hay dos situaciones que a veces son tristes, pastor, preocupantes, porque es verdad que a veces hay personas corruptas. En el tiempo de Jesús, la lección dice que había personas corruptas en el templo. Eso no es solamente en el tiempo de Jesús, ni ha sido antes de Jesús, ni es hoy en día. Hoy en día también pueden existir muchas personas que tienen una condición que no es la mejor, pero eso no nos limita para que cada uno de nosotros tenga que hacer lo que tiene que hacer como cristiano y de acuerdo a su fe. Nosotros, Dios nos ha llenado de bendiciones para dar y debemos de dar lo mejor de cada uno de nosotros. Por otra parte, hay una condición difícil y es que uno encuentra por ahí, pastores, personas que a veces cargan ciertas situaciones en su corazón y entonces dice, voy a retener. Realmente yo no tengo por qué retener lo que le pertenece a Dios, porque hay un líder, porque hay cierta persona, porque no me agrada, porque creo que no está haciendo lo correcto, o porque así como en el tiempo de Jesús eran corruptos, eso dice la lección y la Biblia. Pero eso no indicaba que la viuda y muchos más cumplieran los actos de su fe y lo que el Señor les había dado. No limitemos al Señor. Nosotros tenemos que dar lo que a nosotros nos corresponde. Dios nos ha llenado de bendiciones. No importa lo que otros hagan, que sus actos de fe puedan acompañar lo que tenemos que hacer en el uso de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas que deben ser entregadas al Señor. Y ahí pasamos a otra lección muy importante del templo, pastor. Ni una piedra sobre otra. Es bien interesante, pastor, notar que en el templo existían 13 tipos de cofres en forma de cuerno. Y probablemente Jesús estaba frente a uno de ellos. Y la mujer dio 2 blancas. Y 2 blancas realmente es una cantidad muy insignificante. 128 blancas hacía un denario. Y un denario era un día de salario. El sueldo. Así que prácticamente podemos dividir un día de salario en 128 partes para saber cuál era la ofrenda de la mujer. Sin embargo, el texto dice que Jesús dijo que era todo lo que ella tenía. O sea, no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con fidelidad. Ahora, después de ese evento maravilloso donde los discípulos aprendieron mucho, inevitablemente, probablemente Jesús pasó por la puerta dorada. Y la puerta dorada daba al lado del templo. Y cuando iba saliendo Jesús del templo, como lo indica Marcos capítulo 13, uno de los discípulos llamó la atención de la estructura del templo. Realmente, mis apreciados hermanos, llamaba la atención. Habían piedras que medían 11 metros de largo, por 5 metros de alto, por 4 metros de ancho. Era una estructura magnífica, estupenda. A la afirmación de los discípulos, al quedar anonadados de ver la construcción, Jesús dijo algo interesante, pastor. Jesús respondió de la siguiente manera: ¿ves esas grandes edificaciones, este templo? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra sin que todo sea destruido. Por supuesto, los discípulos conectaban la destrucción del templo con el fin del mundo.
Entonces los discípulos hicieron una pregunta, pastor, versículo 4, quisiera que me lo leyera. Claro que sí. San Marcos 13:4 dice, dinos, le preguntan los discípulos a Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? El Evangelio de Mateo capítulo 24 añade un pensamiento más a la idea. Y es dinos cuándo serán esas cosas y qué señales habrá del fin del mundo. Haciendo la conexión del pensamiento de los discípulos, como ya lo expresamos, de la destrucción del templo en similitud con la destrucción del mundo, la venida de Jesús. Ahora, Jesús empieza a dar unas señales bien interesantes en Marcos. Por ejemplo, vamos a leer algunas de ellas. Vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Y cuando uno se imagina personas que vienen en el nombre de Jesús, pastor, pues no se imagina gente mala, se imagina gente aparentemente bondadosa, aparentemente misericordiosa, aparentemente centrada en la palabra, aparentemente religiosa. Pero después el Señor añade otros elementos como habrán guerras y rumores de guerras, que inevitablemente podemos decir que en la actualidad es el pan de cada día. Se levantarán nación contra nación, lo vemos permanentemente. Habrán terremotos, habrán hambres, habrán pestes. A los hijos de Dios los entregarán a los concilios. El evangelio tendrá que ser predicado, versículo 10, a todo el mundo, por testimonio y para testimonio a las naciones. Sin embargo, también presenta algunas escenas difíciles para el pueblo de Dios, como es el momento en que un hermano entregue a su propio hermano para ser decapitado, o un hijo entrega a su padre, o viceversa. Sin embargo, pastor, me llama la atención porque el Señor, en lugar de hacer referencia en Marcos capítulo 13 de asuntos muy particulares en la destrucción del templo, lo que el Señor Jesús comienza haciendo es presentando algunas consecuencias que el pueblo de Dios tendrá que afrontar a través de toda la historia y en especial en el tiempo del fin. Sin embargo, hay una maravillosa esperanza. Y el Señor les dice, no se preocupen sin embargo, porque el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Les va a consolar, les va a dar las palabras que deben decir, les va a dar la fortaleza que necesitan para afrontar este momento. Y no olviden que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero luego de ese panorama, entonces viene el centro del capítulo, el versículo 14. Y viene con un tema que causa un poco de miedo, de terror. La abominación desoladora, pastor. Claro que sí, mi pastor. Dentro de este marco de los últimos días, que es el tema que estamos hablando de Jerusalén, hablando de su destrucción, hablando de la visión que tenía Jesús y que él estaba llevándolos a un acontecimiento que pronto iba a ocurrir, como era la destrucción de Jerusalén, que esto nos da un marco y nos ubica también en el tiempo del fin para saber que los últimos días también para esta tierra pronto llegarán. La abominación asoladora que dice allí el capítulo de San Marcos no es otra cosa dentro de la caída de Jerusalén y todos los acontecimientos históricos que estamos nosotros viendo, nos ubica en el libro de Daniel, donde hace referencia a este tema. Es el libro de Daniel y Jesús, al hacer referencia en San Marcos a la desolación que tenía que ocurrir, que iba a ser asoladora por la magnitud de la situación y de los eventos, pues nos lleva al libro de Daniel. Y es allí donde hay algunos asuntos históricos, algunos dan alguna interpretación, algunos tienen que ver con un general Tito que vino a destruir, pero realmente es otro el contexto de la abominación desoladora en el libro de Daniel y que tiene que ver un poco más con lo que iba a ocurrir durante el tiempo antes de la destrucción de Jerusalén, de lo que iba a suceder dentro del marco del ministerio terrenal de Cristo, de lo que estaba ocurriendo en esos días, mirando un asunto que a los pocos días iba a suceder.
Entonces esa abominación no tiene que ver con los siglos antes, porque algunos dicen, no, eso es 2 siglos antes de Jesucristo con ciertos asuntos que ocurrió en Jerusalén. No, Jesús mismo estaba colocando un marco, estando él ahí y abriendo la posibilidad de que los cristianos permanecieran firmes en su fe y que no aceptaran las creencias, las doctrinas y toda la influencia del Imperio Romano. ¿Por qué viene la destrucción de Jerusalén? ¿Por qué ocurre una situación que iba a impactar no solamente a los que vivían ahí, sino a los cristianos? Nos hablaban hace un momentico de unos eventos, de unas situaciones que iban a llamar la atención para que salieran de Jerusalén y se salvaran. Esto no es otra cosa, apreciados hermanos, que no solamente ocurrió en el año 60 de la época de Jesucristo, cuando Jerusalén, fue sitiado y destruido, sino que también nos da un marco para que los cristianos en este tiempo estemos pendientes, porque también habrán situaciones que se impondrán y nos da un marco general que debemos de estar preparados y tenemos que salir. Los cristianos se salvaron porque salieron de la ciudad de Jerusalén ante los eventos que estaban sucediendo y que ya había sido anunciado. Esto trajo salvación para ellos y para sus familias. Nosotros también tenemos un marco. Dios advirtió, Dios ha dejado señales como estamos estudiando hace un momento. Y entonces nosotros también tendremos que saber qué decisión tomar en asuntos de fe y en salir, porque si no, la salvación nuestra, de nuestra familia y la destrucción de esta tierra que es inminente va a ocurrir. Si nosotros no estamos atentos a cada una de estas situaciones, pues tal vez podamos perder la vida eterna. Y lo que Dios hace es advertirnos ante ciertas situaciones. Esa asolación que iba a ocurrir antes del año 60, Jesús la advirtió. Los discípulos, el pueblo que obedeció se salvó. Y hoy en día nosotros también es un marco para saber los tiempos que estamos viviendo, la mezcla de la fe y la verdadera vida cristiana puede ocurrir en la vida de muchos o simplemente obedecer, salir y salvarnos como es el plan de Dios. Jerusalén cayó, esta tierra un día también terminará, pero nuestra fe y obediencia a lo que Dios ha establecido determinará nuestra salvación. Es bien interesante, pastor, notar que Jesús toma un asunto de Daniel, del profeta, prácticamente 600 años antes de Cristo, y luego lo trae a su tiempo, respondiendo una pregunta a los discípulos, y luego lo presenta al futuro con la destrucción de Jerusalén, pero luego le da una aplicación con lo que a nosotros nos acontece o nos va a tocar vivir en este siglo donde esperamos la venida de Cristo. Después de ese tiempo de la abominación desoladora, entonces el versículo 19 habla de una tribulación. En aquellos días habrá una tribulación cual nunca ha existido desde la creación, ni la habrá en el futuro, ni la ha existido en el presente. Así que cuando hablamos de tribulación, hablamos de una preocupación, hablamos de un sufrimiento, hablamos de una tristeza, de una aflicción, de una controversia, de un tormento que tendrá que vivir el pueblo de Dios. Inevitablemente, en primera instancia, está bajo ese contexto de la persecución que sufrieron los discípulos después del año 60 por parte del Imperio Romano y de la destrucción de Jerusalén, donde miles de cristianos fueron martirizados. Pero también hay una conexión de Marcos capítulo 13, versículo 19 con Daniel, pero ya no con Daniel capítulo 9, sino con Daniel capítulo 7 y capítulo 8, en especial con la obra del cuerno pequeño de Daniel 7:25, donde ya el profeta había anunciado
una gran tribulación para el pueblo de Dios durante 1260 días, que corresponden a 1260 años, por un personaje que identificamos en una lección de un trimestre pasado. Ese personaje es el cuerno pequeño. Fecha que conocemos nosotros, que va desde el año 538 hasta el año 1798, donde el pueblo cristiano sufrió una cruel persecución. Cientos de personas murieron en la hoguera, otros en la horca. Otros tuvieron que abandonar sus casas, sus hogares, vivir en montañas, en cuevas, en cavernas. Sin embargo, siempre la presencia de Dios estuvo con ellos. La profecía indicaba que esta gran tribulación iba a cesar, pero según Apocalipsis capítulo 13 iba a cesar por un poco tiempo, porque aunque ese cuerno pequeño iba a ser herido y herido de muerte, luego su herida iba a ser sanada y de nuevo iba a levantarse con gran poder, con grandes señales, e iba de nuevo a atentar contra el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que estamos esperando, pastor? La última gran tribulación que nos corresponderá a los que vivimos en este siglo antes de un evento que es el que todos esperamos y es por el cual luchamos y es el cual anunciamos desde nuestro nombre como iglesia. Es el evento del advenimiento del Señor Jesucristo. Muy bien, pastor. Claro que sí, para ir concluyendo el estudio de la palabra del Señor, y gracias por estar ahí, por querer aprender y crecer en su fe. Para ir concluyendo, el capítulo 13 nos habla de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 60, ¿cierto? Nos da ese marco, pero también nos habla unas señales, esas señales que indicaban que algo iba a ocurrir. Y no solamente hay señales, sino que ahora nos da ese marco de una gran tribulación. Claro que sí, los cristianos sufrieron, como decía el pastor, pero en este tiempo también estamos esperando, porque hay una lección práctica para este tiempo. Y culminamos después de la gran tribulación, según el capítulo 13, versículo 24, con la venida del Hijo del Hombre. Oh, es el evento final de la historia. Es lo que todo cristiano lleno de fe y de esperanza espera. Es lo que anhelamos. Muchos cristianos han muerto esperando la venida del Hijo del Hombre, y nosotros, bueno, estamos vivos y estamos esperando el evento que Él anunció y que marca el fin de la historia de este mundo y del pecado. El versículo 24 nos dice: en aquellos días. Así como antes de la destrucción de Jerusalén hubo unos días, también nos dice que para este tiempo habrán unos días después de aquella tribulación. Y da también el marco de algunos asuntos. Dice que el sol se oscurecerá, que la luna no dará su resplendor, que las estrellas caerán. Una serie de eventos que ya sucedieron, que la Biblia habla de ellos, que nos explica, que anuncia algo, lo que nos ubica que ya estamos en ese tiempo y que ese futuro que estábamos esperando ya vivimos en ese momento. Así que dice que después de estos acontecimientos, el versículo 26 dice: entonces verán al Hijo del Hombre. Es el acontecimiento que estamos esperando como cristianos. Ojalá que vinieran estos días para que usted y yo podamos ver al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes. Ya no vendrá como la primera vez. Jesús vino humildemente, nació en un pesebre, nació de la Virgen María en un hogar humilde y pobre. Su crianza, su juventud, el marco de su ministerio con 12 hombres más, humildes y pobres. Sufrió una serie de situaciones que impactaron su vida. Vino para ser un ejemplo al mundo. Murió en la cruz del Calvario, cruelmente, de una forma terrible. Pero ahora la Biblia dice que nosotros veremos al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes de los cielos. ¿Y cómo vendrá? Dice el versículo 26, que vendrá con gran poder. Ya no de la forma que vino al comienzo, ahora viene con gran poder. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que vendrá en gloria. Esa gloria que el Padre le da a su Hijo como Salvador del mundo, ahora viene de una forma diferente.
el impacto de la venida del Hijo del Hombre es algo que esperamos como cristianos. Y por último, el versículo 27 dice, y entonces enviará a sus ángeles. También los ángeles, toda la logística, pastor. Estamos haciendo una logística para el campamento nacional. Son muchas personas que están trabajando en la logística del evento nacional de conquistadores. Aquí vamos a estar acampando. Pero ahora toda la logística del cielo, el cielo, todo dispuesto, la logística del cielo para venir a traer salvación a los hombres. Los ángeles nos hace ver la Biblia en movimiento, que vendrán en las nubes para recoger a los escogidos de los 4 vientos de la tierra. Los 4 vientos, la plenitud, todo el mundo verá la venida del Hijo del Hombre y todos serán recogidos desde un extremo de la tierra hasta el otro, y serán llevados al reino de los cielos. La venida del Hijo del Hombre es inminente. Así como la destrucción de Jerusalén, creyeran o no, fue una realidad. Puede ser que usted crea o que no crea, pero el Hijo del Hombre pronto vendrá. Lo importante es estar preparados para que sus ángeles nos recojan y podamos ir al lugar que Él nos ha prometido. Amén, pastor. Mis apreciados hermanos, el Señor Jesucristo dice de la higuera aprended lo siguiente: cuando sus hojas están tiernas, sabed que ya viene el verano. De igual manera, cuando nosotros miremos esas señales, sabed que el tiempo está cerca y que Jesús está a las puertas. Eso es lo que nos enseña. Sin embargo, mis apreciados, para alguna persona que gusta colocar fechas, el Señor Jesús acota, mas la hora y el día nadie lo sabe. Solo nuestro Padre que está en los cielos. Así que nuestro deber no es prepararnos para un día. Nuestro deber es prepararnos todos los días. Porque el día menos esperado, o el Señor nos lleva a descansar, o el Señor aparecerá en las nubes de los cielos. Pastor, usted quisiera decirle algo en 15 segundos a algún oyente, ¿qué le dijera? Claro que sí, pastor. La venida del Hijo del Hombre es inminente. Las Escrituras no fallan. La palabra de Dios se cumplió en el pasado y se cumplirá ahora en el presente. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Estar preparados, creerle a Dios a través de su palabra y estar listos para la segunda venida de su Hijo. Amén. Y como dijo el apóstol, ven Señor Jesús, ven pronto. Dios te bendiga y Dios te guarde. Muchas gracias por haber estado conectado en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso a la escuela sabática. Y vamos a pedir al pastor Leonel que tenga el privilegio de cerrar este programa por medio de una palabra de oración. Claro que sí, pastor. Muchas gracias y gracias a ustedes por estar estudiando la palabra del Señor. Amado y buen Padre, gracias por el estudio de tu palabra durante esta semana. Gracias, Señor, porque nos hace ver los acontecimientos que ocurrieron en el pasado, pero nos motiva a que ahora, en el presente y esperando el futuro, podamos estar listos y preparados, porque la venida de Cristo Jesús es inminente y nosotros debemos de ser salvos. Bendícenos, ayúdanos en nuestra fe, ayúdanos a prepararnos y que podamos ser ciudadanos del reino de los cielos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.